Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema fascinante, las emociones y los sentimientos. Exacto. Y lo mejor, veremos cómo entenderlos dentro de las organizaciones. Algo súper importante para ustedes, futuros expertos en desarrollo humano y organizacional, ¿no? Sin duda. Y para esta inmersión tenemos material de primera, notas y grabaciones de una clase universitaria, en español. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y con este material, ¿cómo se define qué son las emociones? Bueno, la clase explora tres perspectivas principales. Tres perspectivas. Eso nos da un panorama más amplio. Claro que sí. Primero, la perspectiva psicológica de Paul Ekman. Él propone que las emociones son respuestas automáticas. Automática. Sí, y universales. O sea que todos experimentamos las mismas emociones básicas sin importar la cultura. Exactamente. Para Ekman, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, todas son innatas. Reacciones que compartimos como seres humanos. Como mecanismos de supervivencia, ¿cierto? Sí, se activan ante ciertos estímulos. Como cuando vas por una calle oscura y de repente un ruido fuerte. Uy, sí. Miedo instantáneo, el corazón se acelera, te preparas para correr o defenderte. Es instintivo. Totalmente. Una respuesta rápida que nos ayuda ante posibles amenazas. ¡Wow! Y la siguiente perspectiva, ¿qué nos dice? La segunda es la neurobiológica, de Antonio Damasio. Aquí el enfoque está en las reacciones físicas. Ajá. ¿Cómo el cuerpo responde físicamente a lo que nos genera una emoción? Exactamente. Damasio dice que estas reacciones son controladas por partes del cerebro, como la amígdala, por ejemplo. Y aquí viene lo interesante. Él distingue entre emoción y sentimiento. A ver. ¿Cuál es la diferencia? Me interesa. Para Damasio, la emoción es la respuesta física, la reacción inicial del cuerpo. El sentimiento es la percepción consciente de esa reacción. O sea, primero la emoción, la reacción física y luego el sentimiento, cuando nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Exactamente. Por ejemplo, cuando nos enojamos, primero la amígdala detecta una amenaza. Y esto desencadena cambios físicos. La presión arterial sube, los músculos se tensan. Esa es la emoción en acción. Y luego, al percibir esos cambios, sentimos enojo. Entiendo. La emoción es como la alarma que se activa. Y el sentimiento, cuando nos damos cuenta de por qué está sonando. Me gusta esa analogía. Y finalmente, la perspectiva psicológica contemporánea con Lisa Feldman Barrett. Y Barrett. Algo diferente a las otras dos. Bastante. Para Barrett, las emociones no son universales, no están preprogramadas. Ella argumenta que se construyen por el cerebro. Construidas. Suena complejo. Lo es, pero fascinante. Barrett dice que nuestras experiencias pasadas, el contexto, nuestras expectativas, todo influye en cómo interpretamos las sensaciones y las etiquetamos como emociones específicas. Zeta. O sea que no hay un manual de emociones que todos seguimos igual. Exacto. La forma en que cada persona experimenta y etiqueta sus emociones varía según su historia y contexto. Dos personas pueden reaccionar diferente al mismo estímulo, dependiendo de sus experiencias. Totalmente. Piensa en esto. ¿Recibes feedback de un compañero? Ese mismo feedback puede ser una sugerencia útil o una crítica destructiva. Depende de tu relación con esa persona, sus experiencias pasadas. Claro. Si esa persona ya te ha criticado injustamente antes, cualquier comentario suyo lo interpretas con desconfianza, aunque su intención sea buena. Exactamente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si las emociones no son fijas, ¿cómo se construyen? Esa es la pregunta del millón. Y me parece que el material de la clase profundiza en varias teorías que intentan explicarlo. Así es. Y la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos algunas de las más importantes. Retomemos esa pregunta. ¿Cómo se construyen las emociones? Varias teorías intentan explicarlo, y las notas de la clase nos dan un buen resumen. Perfecto. Me intriga saber cómo estas teorías nos ayudan a entender las emociones en el trabajo. Como futuros especialistas en desarrollo humano, lidiar con las emociones de las personas será el pan de cada día. Totalmente de acuerdo. Comencemos con la teoría de Lisa Feldman Barrett. Ella propone que las emociones se construyen en el cerebro, ¿recuerdas? Sí, Barrett. Su perspectiva era súper interesante. ¿Cómo explica ella esa construcción? Su teoría se llama teoría de la emoción construida. Argumenta que las emociones no son estados fijos preprogramados. Se forman a partir de nuestras sensaciones físicas y cómo las interpretamos. O sea, no es que tengamos un botón para cada emoción. Exacto. Para Barrett, el cerebro recibe información sensorial del cuerpo, ritmo cardíaco, respiración, tensión muscular, y la combina con información del entorno y nuestras experiencias pasadas, para luego construir la emoción. Entonces, la emoción no es solo una reacción física, hay un proceso mental de interpretación también. Precisamente. Y ese proceso, según Barrett, nos permite experimentar tantas emociones a partir de un conjunto limitado de sensaciones físicas. ¡Wow! Eso explica por qué dos personas pueden reaccionar tan diferente ante la misma situación.
sus experiencias y la forma en que interpretan las señales de su cuerpo y del entorno. Pueden llevarlos a emociones distintas. Exactamente. Y eso nos lleva a otro teórico importante, Richard Davidson. ¿Y qué nos dice Davidson? Él se centra en los circuitos neuronales. Propone que diferentes emociones están asociadas a la activación de circuitos específicos en el cerebro. Circuitos neuronales. Suena un poco técnico. Imagina que tu cerebro es como una ciudad, con barrios interconectados por calles. Cada barrio, un área del cerebro con una función. Las calles, las conexiones neuronales. Davidson propone que cada emoción activa una ruta específica en esa ciudad. Me gusta la analogía. Cada emoción tiene su propia ruta neuronal. Exacto. Por ejemplo, Davidson ha estudiado cómo el miedo activa la amígdala, una estructura asociada a la detección de amenazas. La alegría activa el sistema de recompensas, un circuito que nos hace sentir bien. La ira activa el córtex prefrontal, relacionado con la toma de decisiones. Y el amor, la liberación de oxitocina, una hormona que promueve la conexión social. Increíble cómo diferentes áreas del cerebro trabajan juntas para generar emociones. No son simples reacciones impulsivas, sino procesos complejos. Totalmente. Y hablando de procesos complejos, no podemos olvidar a Klaus Scherer y su teoría del proceso multicomponente. Multicomponente. Suena aún más complejo. Puede sonar así, pero es bastante intuitivo. Scherer propone que las emociones son el resultado de la interacción de varios componentes. Pues en esos componentes. 5 principales. La evaluación cognitiva, los cambios fisiológicos, las expresiones faciales, la tendencia a la acción y la experiencia subjetiva. A ver, la evaluación cognitiva es cómo interpretamos la situación que nos causa la emoción. Exacto. Es el primer paso. Ante un estímulo, el cerebro lo evalúa rápidamente. Determina si es relevante, positivo o negativo, si es una amenaza o una oportunidad. Y esa evaluación inicial desencadena los demás componentes. Así es. Provoca cambios fisiológicos, como el aumento del ritmo cardíaco o la sudoración. Influye en nuestras expresiones faciales, la tendencia a acercarnos o alejarnos y la experiencia subjetiva de la emoción. ¿Cómo se siente la emoción para nosotros? Es como una cadena de reacciones. Exactamente. Para que quede más claro, un ejemplo con el miedo. Imagina que caminas por la calle y ves un perro grande ladrando agresivamente. Primero, la evaluación cognitiva. Tu cerebro interpreta la situación como peligrosa. Esto desencadena cambios fisiológicos. Aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, tensión muscular. Tu expresión facial cambia, mostrando miedo. Sientes la necesidad de huir. Y finalmente experimentas la sensación subjetiva de miedo. Esa sensación de amenaza e inseguridad. ¡Wow! Casi siento el miedo yo misma. Y entiendo cómo todos esos componentes crean la experiencia completa de la emoción. Exactamente. Lo importante de la teoría de Scherer es que nos muestra que las emociones no son reacciones automáticas. Son procesos complejos que involucran la interacción de mente y cuerpo. Totalmente. Ahora que entendemos cómo se construyen, me pregunto cómo aplicar este conocimiento en el trabajo. Las emociones están en todos lados. Y el trabajo no es la excepción. Excelente pregunta. Y justo a eso nos enfocaremos en la siguiente parte de la inmersión. Exploraremos cómo se manifiestan las emociones en el trabajo y qué estrategias podemos usar para gestionarlas. Listos para aterrizar todo esto en el mundo real. Ya vimos qué son las emociones, cómo se construyen las diferentes teorías. Exactamente. De nada sirve la teoría sin la práctica. Cierto. Y por eso vamos a analizar ejemplos de cómo se viven los sentimientos en el trabajo, ¿no? Sí, usando las anécdotas de los estudiantes, ejemplos de la vida misma, empecemos con un sentimiento que todos buscamos en el trabajo: la felicidad. La felicidad. ¿Quién no quiere ir a trabajar contento? Pero, ¿cómo se ve esa felicidad en situaciones concretas? Bueno, la clase menciona el ejemplo de un empleado que se siente feliz al recibir reconocimiento por sus logros. Imagina, trabajas duro en un proyecto, te esfuerzas al máximo y tu jefe, tus compañeros, te felicitan. Te sientes valorado. Claro, te sientes orgulloso, satisfecho. Y eso te motiva a seguir esforzándote. Exactamente. Y aquí un punto clave para ustedes, futuros expertos en desarrollo humano: el poder del reconocimiento. No subestimen la importancia de crear sistemas de recompensas que celebren los logros individuales y grupales. Anotado. Un buen sistema de recompensas motiva y crea un ambiente laboral más positivo. Sin duda. Y hablando de ambiente positivo, también es importante saber cómo actuar en situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando un empleado está pasando por un duelo. Es cierto, la vida personal no se queda fuera de la oficina. Las organizaciones deben saber apoyar a sus empleados en momentos así. Claro. En la clase, Ana Milena contaba cómo la tristeza por la pérdida de un ser querido le afectaba en el trabajo. Se sentía desanimada, con poca energía, le costaba concentrarse. Es comprensible. En esos momentos, el trabajo es lo último que tienes en mente. Exacto. Y aquí entra la importancia del liderazgo compasivo.
Un jefe que se muestra comprensivo, que ofrece flexibilidad, que simplemente escucha con empatía. Eso hace la diferencia. Totalmente. A veces un poco de apoyo es todo lo que se necesita. Y hablando de emociones intensas, la ira también puede aparecer. En las grabaciones, Jesús contaba cómo se sentía cuando no lo escuchaban en las reuniones. Tenía ideas, pero sentía que no tomaban en cuenta sus opiniones. Esa situación puede ser muy frustrante. Y la frustración se convierte en ira si no se maneja bien. Exactamente, la comunicación es clave. Crear un ambiente donde todos se sientan cómodos para expresar sus ideas, donde se escuchen las diferentes perspectivas. Eso previene la ira y el resentimiento. Claro, un ambiente de respeto y diálogo abierto evita muchos conflictos. Y hablando de conflictos, otro sentimiento que surge es el miedo, especialmente al asumir un nuevo rol. Recuerdo que Diana contaba cómo se sentía al empezar un nuevo trabajo. Miedo de no estar a la altura, de cometer errores, de no encajar en el equipo. Es normal sentir miedo ante lo desconocido. Empezar un nuevo trabajo siempre es un desafío. Claro. Y aquí la importancia de la capacitación, la mentoría, el apoyo de los líderes, brindarles herramientas y guía a los empleados para que se sientan seguros en su nuevo rol, disminuye la ansiedad y el miedo. Totalmente. El acompañamiento en momentos de cambio es fundamental. Que aunque a veces se nos olvida, el amor también puede estar presente en el trabajo. No el amor romántico, claro, sino el sentimiento de conexión, de apoyo, de compañerismo. El amor al trabajo en equipo. Exactamente. Robinson describía cómo se sentía trabajando en un equipo donde todos se apoyaban, se ayudaban, celebraban los éxitos juntos. Ese sentimiento de conexión, de pertenencia, es muy poderoso. Sin duda, fomenta la colaboración, la creatividad, la motivación. Y no olvidemos los sentimientos que surgen de los errores. La vergüenza, la culpa. Michael compartía cómo se sintió al cometer un error en una presentación frente a toda la empresa. Vergüenza, culpa, miedo de que eso afectara su reputación. Es una situación que todos hemos vivido. Cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. Claro, lo importante es crear una cultura de aprendizaje donde los errores se vean como oportunidades para crecer. Y el liderazgo es clave. Un líder que fomenta la confianza, que no castiga los errores, sino que los utiliza como momentos de aprendizaje. Eso marca la diferencia. De acuerdo. Y para terminar, me gustaría destacar la gratitud en el trabajo. Sandra contaba cómo se sintió al recibir ayuda de una compañera en un momento difícil. Ese gesto la llenó de gratitud y fortaleció su vínculo con su compañera. La gratitud es poderosa, transforma las relaciones. Reconocer y agradecer la ayuda, celebrar los éxitos juntos, expresar aprecio por el trabajo bien hecho. Todo eso crea un ambiente más positivo y humano. Sin duda. Y como hemos visto, las emociones y los sentimientos son fundamentales en el trabajo. Entender cómo funcionan, cómo se gestionan, es esencial para crear organizaciones más saludables, productivas, donde las personas se sientan valoradas. Exactamente. Y para ustedes, futuros expertos, este conocimiento será clave para guiar a las organizaciones hacia un futuro más humano. Totalmente. Y a ti que nos escuchas, te dejamos con una pregunta. ¿Qué estrategias te parecen más efectivas para promover el bienestar emocional en el trabajo? Nos encantaría conocer tu opinión. Hasta la próxima, y que sus días estén llenos de emociones positivas.